radical. Vamos a estar siguiendo bien de cerca entonces los resultados. Lisandro, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo. Bueno, y ya tenemos en comunicación al politólogo Andrés Malamud para preguntarle, por ejemplo, ¿se puede nacionalizar un resultado así? O sea, ¿es una tendencia, es algo que uno puede sacar conclusiones para lo que puede llegar a pasar en otras elecciones? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, gracias por llamar. En principio no se puede nacionalizar el resultado. Bien. Lo que sí puede tener consecuencias es que fue una interna entre partidos. ¿Qué significa esto? Que no hubo boletas cruzadas, no hubo fórmulas híbridas. Fue el PRO por un lado y el radicalismo por el otro. Y esto es precisamente aquello que tanto Larreta como Lustó estaban tratando de evitar. Claro. El modelo de ellos es la colaboración partidaria, las fórmulas cruzadas. Un presidente de un partido, un vicepresidente del otro. Y no lo lograron en La Pampa. Si esto se difunde, entonces lo que vamos a tener es una interna, Juntos por el Cambio, diferente a la que veníamos pensando, en la cual hasta ahora estábamos calculando los porotos dentro de cada partido. Y acá, Bullrich y Larreta perdieron los dos. Claro. Y Lustó y Morales ganaron los dos. Claro. Y esto es importante porque sin partidos políticos no hay coaliciones que funcionen. Totalmente. ¿Y cómo te imaginas esa interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional? ¿No? Ya hay varios precandidatos, ¿no? que están confirmados. Bueno, se ha sumado incluso esta misma semana también la propia Elisa Carrió, ¿no? Sí, hay una sobrepoblación de candidatos. Creo que hay 7, por lo que tengo contado hasta ahora. 7, exacto. No van a llegar los 7 a las PASO. Algunos se van a ir desalineando previamente, algunos serán candidatos a vicepresidente y otros a otra cosa. Carrió dijo, cuando presentó su postulación, que se presentaba como candidata para garantizar la unidad, para que no sigan estos debates tan fuertes entre palomas y halcones, como para presentar una postura intermedia. ¿Le crees a Carrió cuando dice eso? ¿Y sirve su postulación para eso? Entiendo que le creo y creo que sirve para que los debates no sean a muerte. Ella no tiene muchos votos, no tiene ninguna expectativa de ser presidenta y así lo asumió. Lo que tiene es una especie de liderazgo moral, pero sobre todo genera mucho temor. Su palabra genera temor. Nadie quiere ser crucificado en público por Elisa Carrió. Claro. Así que si ella les dice, quédense tranquilos y no digan eso, es muy improbable que ellos digan eso que ella no quiere que digan. Claro. Lo que no es seguro es que ella termine su candidatura. Si ella consigue pacificar los espíritus antes de las PASO, no precisa ser candidata. Esto le sirve como amenaza, como látigo, para que se porten bien. Lo que no estoy seguro, y esto es algo que La Pampa nos sugiere, es que las internas, las PASO dentro de Juntos por el Cambio, terminan siendo entre halcones y palomas. Claro. Quizás terminan siendo entre el PRO y el radicalismo. Claro. Quizás. Eso sería la primera conclusión que podemos sacar, ¿no?, de esta elección. Exactamente. Porque esto es la consecuencia de un fracaso. Tuvieron que ir a las PASO porque no se pusieron de acuerdo. Y no es un fracaso que sea malvenido. En el fondo hubo movilización. Ustedes estaban comentando que votó un pequeño porcentaje del padrón. Es un porcentaje muy alto. Porque las internas, las PAS, como se llaman en La Pampa, no son obligatorias. Claro. Así que la participación fue importante. Y fue participación detrás de partidos políticos, con los nombres. Y esto es algo que hasta ahora no veníamos viendo a nivel nacional y quizás tenga un efecto dominó. Bien. Bueno, y mientras tanto, el Frente de Todos con un presidente que sigue insistiendo con su reelección, aunque últimamente no lo dice en forma directa, y que está desorientando un poco a todos. Mira, te invito a ver este clip, Un mes de Alberto Fernández. Mira. Somos, después de China, la economía que más creció en el mundo. La economía crece, los puestos de trabajo aumentan, la ciencia y la tecnología tienen su presupuesto y es cumplido. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. El kiosquero que escucha que podría subir la luz y entonces dice, uy, me va a afectar la tarifa de luz, entonces ya empiezo a remarcar el precio. ¡No empezamos! Vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles. Vacunamos a todos al mismo tiempo. Ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente. Y los errores que cometimos fueron de buena fe, fueron honestamente cometidos.
polémico, ¿no? Bueno, no quiero decir nada. Que hable Andrés Malamud, que es el invitado. Tenemos menos pobres que Alemania. Claro, me vas a acordar a eso. Exacto, sí, pensé lo Hay mismo. una tradición en este discurso, no es el tipo que lo inventó. Eso, La que se enoja... ¿A qué le atribuís este tipo de declaraciones? ¿Está mal asesorado? ¿Está cansado? ¿Le sirve? Creo que él está honestamente convencido de que es un gran presidente y que Argentina está pum para arriba y le da para adelante. O sea, está desconectado de la realidad. De la realidad, por eso fue una fiesta clandestina durante la pandemia, durante la cuarentena, y le adjudicó la culpa a su mujer, que parece que le hizo una emboscada, él no sabía nada. A mi querida Fabiola, como le dijo él. Claro. Querida Fabiola. Sí, eso es un fenómeno que les pasa a muchos presidentes, ¿no? Que terminan abroquelados con el círculo íntimo, con los que le dicen todo que sí, porque llega un punto que empiezan a desconfiar de los que les discuten, entonces se quedan con los que les dicen todo que sí y terminan así, ¿no? Desconectados totalmente de la realidad. Es algo habitual, ¿no? Es el problema de los entornos y los microclimas, pero quiero hacer una salvedad. Es muy improbable que un gobierno revalide el título, es decir, sea reelecto con 100% de inflación. Teniendo en cuenta además que en nuestra región, en América Latina, desde 2018, ningún oficialismo gana una elección presidencial. Es verdad. Así que este gobierno está casi afuera. Claro. Esto dicho, mantiene el 30% de intención de voto. Este gobierno que tiene 100% de inflación en un continente en que ningún oficialismo gana, mantiene un porcentaje importantísimo de apoyo. Andrés, y esto es lo que los engañar. Porque en el fondo lo que hay en la población, en buena parte de la gente que apoya este gobierno, que está sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es temor a lo otro. Claro, votan este gobierno por temor a que vuelva Juntos por el Cambio al gobierno y también por la marca peronismo, ¿no? Que es independientemente de quién sea candidato, lo votan igual. Las identidades sociopolíticas en Argentina siguen siendo muy fuertes. El espacio peronista, el espacio no peronista, aunque ahora hay un callejón importante que no es la Avenida del Medio. Es la gente que se apartó de la política. Claro. La gente que está tan harta que ni siquiera los odia. Simplemente cambia de canal. Andrés, Entonces el presidente puede decir estas cosas con impunidad, porque la gente que se da cuenta que eso no es verdad, está viendo Gran Hermano, no está consumiendo información política. ¿Crees que va a haber una interna en el espacio oficialista, que se va a resolver por interna, o que va a terminar eligiendo Alberto o Cristina el candidato a presidente? No lo sé, creo que nadie lo sabe. Depende de dos cosas. Primero, de cómo les vaya con la inflación, sobre todo, que es la principal preocupación por los argentinos en todas las encuestas hace muchos meses. Y segundo, de que consigan un acuerdo de affecto societatis, que se pongan de acuerdo en que van a elecciones por las buenas, como hizo Cambiemos en 2015, en que Sanz y Lilita acompañaron a Macri compitiendo con él, y no como hicieron Aníbal Fernández y Julián Domínguez en la misma elección en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que estamos viendo es que cuando las internas son muy ríspidas, los que pierden no acompañan al que gana. Se van a votar otro candidato afuera de la coalición. Si pueden llegar a un acuerdo entre dos candidatos que sean más o menos tolerables para los votantes del otro, les conviene hacer una PASO. Una PASO aumenta el espacio político, abarca más en el electorado. ¿Y tiene opción? Si no se ponen de acuerdo, si es una PASO sangrienta, pierden todo. ¿Tiene otra opción Alberto Fernández que decir que va por la reelección para evitar este síndrome del pato rengo? ¿O él podría realmente decir que no va por la reelección y aún así no perder gobernabilidad? Bueno, él cree que si dice que no va por la reelección, pierde gobernabilidad. Es difícil saber. Claro. Sergio Massa tiene exactamente la estrategia opuesta. Sergio Massa cree que pierde gobernabilidad si dice que es candidato. Ajá, Lo que tenemos es un ministro de Economía que se calla la boca y dice que no es, y un presidente que dice que es, y al final podemos tener el resultado opuesto. El ministro es candidato y el presidente no. Pero es muy temprano para saber, depende de variables que ellos no controlan, como por ejemplo la economía. ¿Hasta dónde crees que le va a dar la nafta, por así decir, a Javier Milei? Puede ser una pregunta que nos hacen a muchos periodistas en la calle es, ¿realmente puede ser presidente Milei de la Argentina? Es altamente improbable. Primero porque no tiene PASO, en su espacio él es el único candidato, y las PASO le dan volumen a la coalición, porque suman votos que no estarían si hubiera un solo candidato. Segundo, porque no tiene territorialidad. Esto muchas veces la gente lo subestima diciendo que las personas votan solas, no precisan de territorialidad, pero no es verdad. Hace falta gente de confianza en el barrio, que te ayude, que te lleve, que te garantice la boleta, que haga publicidad cotidiana. Es verdad eso. Es muy difícil que haciendo un recorrido por el país o dos antes de las elecciones y saliendo en televisión
te voten presidente. Y tercero, porque el sistema electoral argentino es muy restrictivo. No facilita las candidaturas de independientes o de outsiders. Las de independientes no las permite directamente. En Chile tenían la mayoría de la Convención Constituyente. En Argentina pueden ser extrapartidarios, pero tienen que ir en una boleta partidaria. Claro. Y los partidos tienen que estar registrados y tienen que hacer coaliciones. La tiene muy complicada, más allá de su innegable carisma y de su locura, que en este momento es vendedora, porque la gente se harta. Sí, está en una tercera posición cómoda, digamos. Andrés, me gustaría compartir con vos una nota de nuestro colega, Martín Rodríguez Yebra, que es muy interesante y por ende me gustaría también tu visión. Mira, la compartimos, está en este momento en lanación.com y habla de la ofensiva final contra Alberto Fernández. La vicepresidenta ordenó discutir la gestión del presidente y redoblar la presión para hundir el plan de reelección. En el entorno de la vicepresidenta, entreabren la puerta a una candidatura. La economía, por supuesto, y esto lo mencionabas vos recién, ¿no? Suma presión a la interna del Frente de Todos. Y así en este primer párrafo dice algo interesante. Dice, Alberto Fernández sueña con un clamor, pero lo que oye, en cambio, es el eco de su voz. A pesar del desamparo político y de las miradas compasivas de los dirigentes que asisten a sus convocatorias, decidió acelerar su proyecto de reelección en una semana, en el que las expectativas de un milagro económico empezaron a diluirse como un cubito al sol. ¿Qué opinas de esto? No digo, ¿está realmente así? Solo Alberto Fernández se ha quedado solo, le ha quedado un grupo reducido nada más que lo acompaña. ¿Está consciente de lo que pasa con la economía? ¿Cómo lo ves? No todas las cosas que él dice son falsas. Hubo aspectos de la economía el año pasado que no fueron tan mal. El problema es que la macro está desquiciada. Lo que dicen los economistas es que él habla de crecimiento cuando en realidad fue recuperación, ¿no? Se recuperó lo que se había perdido en el 2020, 2021. Exactamente, fue un rebote. Exacto. Y él lo que hace es proyectar ese rebote, pero se terminó el rebote. La pelota ya rebotó y ahora se queda en el piso. Claro. Pero las cosas que él piensa son parecidas a las que piensa Cristina. Por ejemplo, que puede haber un clamor pidiendo por ellos. Los dos están viviendo la misma ilusión. Que puede haber Pero Alberto gente piensa que puede haber un clamor pidiendo por él, no por Cristina Fernández de Kirchner. Por él, por Alberto Fernández. Él piensa eso. Y ella también, cada uno de sí propio. Él piensa que habrá un clamor pidiendo que sea candidato, reconociendo el crecimiento tremendo que venimos teniendo mientras él gobierna. Y Cristina espera que haya un clamor contra la injusticia de haber sido condenada judicialmente. Claro. Ellos todavía tienen esta expectativa porque están en el canal de la política. Claro. Y en el canal de la política, cuando había alta movilización, la gente seguía a los políticos. Los llevaba en andas. Ahora la gente está mirando otro canal y ellos siguen en el mismo, sin audiencia. Claro. Andrés... ¿Dónde está la gente? La gente está en la marcha de los 5 millones, la gente fue a ver las elecciones. Claro. Que no tuvo ningún interés en acercarse a la Casa Rosada, ni siquiera para escupirla. Tan lejos de la política están que ni siquiera quieren criticarla, no quieren saludar al ministro de Interior cuando los va a esperar Ezeiza. Esa es la sensación que tiene hoy cerca del 40% de los argentinos. No me hablen de política. Claro. Es importante. Esta gente espera un clamor. Es importante esto que marcas. Te pido que te quedes, porque la voy a sumar a Paula Oliveto Lago, pero me gustaría que participes también de la charla, Andrés. Te saludo, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias por hablar con nosotros. Recién charlábamos con Andrés, él mencionaba varias cosas, pero una que me llamó la atención es esta. Él decía, a la gente hoy lo que le importa, por ejemplo, es la inflación. Sin embargo, y esto vos lo conoces bien, porque de hecho has estado trabajando en eso durante esta semana, el gobierno está impulsando cosas como, por ejemplo, el juicio a la Corte Suprema. La pregunta es, ¿en qué está el gobierno? ¿Dónde está la mente de Alberto Fernández? ¿Está conectado con la realidad de los argentinos, con lo que realmente le preocupa al argentino y a la Argentina? Yo creo que no, lo estamos viendo en sus declaraciones, en la gestión de su gobierno, en la inercia que estamos viviendo cuando vamos al supermercado, cuando hablamos con la gente que comparte la vida, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es terrible lo que está pasando en la Argentina. Y este hombre relata la realidad con datos falsos. No te sé decir, es muy difícil desentrañar o escapa a mi capacidad de análisis dos situaciones, no solo lo que dice el presidente y cómo ve el país, sino también cómo... Y coincido con Andrés, cómo la sociedad ya está ni siquiera enojada, está desencantada. Cuando vos estás enojado querés revertir las cosas.
cuando estás desencantado no tenés ganas de seguir peleando, y hay que seguir peleando por la Argentina. Justamente... No sé, coincido con mucho del análisis que está diciendo de Andrés, y a mí me da mucha vergüenza. Justamente nos quedamos también con tu tuit, Paula, que también analiza un poco esto. A ver, tenemos en pantalla, ahí lo estamos viendo, la inflación se está comiendo el salario de los trabajadores argentinos. Los precios justos solo están en la imaginación de un burócrata e ineficiente como Tombolini. Que no mientan más. No entendí la parte que mencionabas a Tombolini. Tombolini no nos quedó claro. Me quedó claro. Es que te dicen una realidad que no es. Vas al supermercado, yo saqué la foto, no están los precios justos. Claro. No están. Que esto es lo que suele ocurrir, y ¿no? Cuando ponen precios, regulan los precios, las empresas ajustan por volumen, ¿no? Por cantidad, exacto, porque no les resulta rentable. Es muy difícil encontrarlos. Pero además, en los barrios no están los grandes almacenes o los grandes supermercados. La gente va al negocio de cercanía y ahí tampoco llegan los precios justos. Entonces están mintiendo. El 70% y es un burócrata. de las compras son en negocios de cercanía, en almacenes de barrio, que no tienen precios justos. Pero aún y además, en los almacenes de barrio, en los barrios, te fían. Claro. Porque la gente al día 10 ya se quedó sin el sueldo. Y fenómeno de la gente... aunque parece algo muy loco, tienen la libretita, todavía existe la libretita. Que te todavía fían, y además, la confianza Paula, entre también, vecinos. Y esto lo hemos mostrado muchas veces, que ya también se recurre a esta metodología de comprar ni siquiera por peso, por el vuelto que tengo en el bolsillo. Tengo... Sí. Dame 500 pesos, bueno, dame 500 de tal producto. Ahora, Andrés, ¿qué te genera a vos ver imágenes como esta que está publicando Paula, ¿no? Digo, nos prometen los precios justos, pero vamos a la góndola y no están ahí esos precios justos, ¿no? La gente que no tiene para llegar a fin de mes y ya no puede comprar el queso, compra lo que tiene, los 500 pesos que tenga para poder llegar a comprar ese queso, ¿no? Pero bueno, veíamos este tuit, ¿no? Que ahí lo vemos nuevamente en pantalla. Las góndolas vacías, no hay precios justos. ¿Qué te genera a vos, Andrés, ver esto? Pena. Pena por nuestro país. Claro. Pero hay que destacar lo siguiente, recién Pablo lo destacaba también. Esto, que puede llevar a rebeliones, y en América Latina buena parte de los países estaban estallados en 2019, la pandemia nos cuarentenó, pero después mucha gente siguió protestando, hoy están haciendo en Perú y tuvieron un plebiscito en Ecuador con resultado inesperado. En Argentina lleva a la resignación, no a la protesta. Lo que estamos viendo hoy es que la gente se resigna, se queda en casa y distrae su atención por otros medios. Escapismo. Claro. Y electoralmente... ¿Al gobierno le sirve decir, por ejemplo, porque uno ve que siguen insistiendo con la política de precios justos, a pesar de que jamás funcionó regular los precios, sino todo lo contrario, y muchísimo menos como forma de luchar contra la inflación? Es todo lo opuesto, porque la inflación tiene otra causa, por más que el presidente quiera echarle la culpa a los kiosqueros. ¿Le sirve como estrategia electoral al gobierno hablar de precios justos? Si la gente va a comprar y ve que no hay productos. Bueno, si uno se pone en la cabeza de los que están gobernando, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? El plan es durar, es terminar el mandato sin que les incendien la Casa Rosada. Y después de durar, persistir. Ellos piensan que pueden perder las elecciones, pero quieren volver más adelante, y para eso necesitan la provincia de Buenos Aires. Claro. Hoy las encuestas no les son del todo desfavorables. Es un escenario probable que pierdan el gobierno nacional y mantengan el gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso desde dónde se explica? Eso explica lo que piensa el kirchnerismo, sobre todo. Alberto Fernández a lo mejor tiene expectativa de reelección, pero por lo menos quiere que no lo saquen de los fundillos. Y eso parece que lo consigue evitar con Massa. Antes de Massa estaban problemas, la inestabilidad económica era mucho mayor. Ahora, si lo que buscan es ganar las elecciones, es improbable que lo consigan. Si lo que buscan es llegar dignamente al fin del mandato, es posible que lo consigan. Y el problema entonces es para el próximo gobierno. Claro. Y acá lo que tenemos es un menú de opciones que no satisfacen al electorado. No es que la gente está desesperada para sacarse esto de encima, porque enfrente ya vienen los que lo van a recibir. La gente no percibe eso. En las encuestas, la opinión pública no está optimista porque este gobierno se va, porque no están seguros de que los que vienen lo puedan arreglar. Ni siquiera Milei, que no supera el techo del 20%, es el candidato individualmente más votado, pero votado porque encarna la bronca, porque representa el enojo.
no porque la gente quiera terminar con el Banco Central. No es su propuesta económica lo que seduce. Claro. Qué problema la esperanza, ¿no? Que pueda llegar a ver a futuro. Creo que me quedo con eso. Andrés, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. A ustedes. Gracias. Bueno, y Luis Gasulla tiene una información muy importante para compartir, Luis. Una perlita, porque este fin de semana estuve por la zona oeste del conurbano y aparecieron